Carta encíclica Dilexit Nos del Santo Padre Francisco sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. 1. Nos amó, dice San Pablo refiriéndose a Cristo, en Romanos 8:37, para ayudarnos a descubrir que de ese amor nada podrá separarnos. Pablo lo afirma con certeza porque Cristo mismo lo había asegurado a sus discípulos. Los he amado. También nos dijo, los llamo amigos. Su corazón abierto nos precede y nos espera sin condiciones, sin exigir un requisito previo para poder amarnos y proponernos su amistad. Nos amó primero. Primera de Juan 4:10. Gracias a Jesús, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Primera de Juan 4:16. Punto 1. La importancia del corazón. 2. Para expresar el amor de Jesucristo suele usarse el símbolo del corazón. Algunos se preguntan si hoy tiene un significado válido. Pero cuando nos asalta la tentación de navegar por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirnos en consumistas, insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón. ¿Qué expresamos cuando decimos corazón? 3. En el griego clásico profano, el término cardia significa lo más interior de los seres humanos, animales y plantas. En Homero indica no solo el centro corporal, sino también el centro anímico y espiritual del ser humano. En la Ilíada, el pensar y el sentir son del corazón y están muy próximos entre sí. Allí el corazón aparece como centro del querer y como lugar en que se fraguan las decisiones importantes de la persona. En Platón, el corazón adquiere una función en cierto modo sintetizadora de lo racional y lo tendencial de cada uno, pues tanto el mandato de las facultades superiores como las pasiones se transmiten a través de las venas que confluyen en el corazón. Así advertimos desde la antigüedad la importancia de considerar al ser humano no como una suma de distintas capacidades, sino como un mundo anímico corpóreo con un centro unificador que otorga a todo lo que vive la persona el trasfondo de un sentido y una orientación. 4. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esta manera nos habla de un núcleo, el corazón, que está detrás de toda apariencia, aun detrás de pensamientos superficiales que nos confunden. Los discípulos de Emaús, en su misteriosa caminata con Cristo resucitado, vivían un momento de angustia, confusión, desesperanza, desilusión. No obstante, más allá de todo eso, y a pesar de todo, algo ocurría en lo más hondo. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Lucas 24:32. 5. Al mismo tiempo, el corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. Suele indicar las verdaderas intenciones, lo que uno realmente piensa, cree y quiere, los secretos que a nadie dice y, en definitiva, la propia verdad desnuda.
Se trata de aquello que no es apariencia o mentira, sino auténtico, real, enteramente propio. Por eso a Sansón, que no contaba el secreto de su fuerza, Dalila le reclamaba: ¿Cómo puedes decir que me quieres si tu corazón no está conmigo? Solo cuando él le contó su secreto tan oculto, ella comprendió que él le había abierto todo su corazón. 6. Esta verdad de cada persona tantas veces está oculta debajo de mucha hojarasca que la disimula, y esto hace que se vuelva difícil sentir que uno se conoce a sí mismo, y más aún que conoce a otra persona. Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Así entendemos por qué el libro de los Proverbios nos reclama: con todo cuidado vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Aparta de ti las palabras perversas y aleja de tus labios la maldad. La pura apariencia, el disimulo y el engaño dañan y pervierten el corazón. Más allá de tantos intentos por mostrar o expresar algo que no somos, en el corazón se juega todo. Allí no cuenta lo que uno muestra por fuera y los ocultamientos. Allí somos nosotros mismos, y esa es la base de cualquier proyecto sólido para nuestra vida, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. La apariencia y la mentira solo ofrecen vacío. 7. Como metáfora, me permito recordar algo que ya narré en otra oportunidad. Para Carnaval, cuando éramos niños, la abuela nos hacía galletas, y era una masa muy liviana. Era liviana esa masa que hacía. Luego la ponía en el aceite, y la masa se inflaba, y cuando la comíamos estaba hueca. Esas galletas en el dialecto se llamaban mentiras, y era precisamente la abuela quien nos explicaba la razón de ello. Estas galletas son como las mentiras. Parecen grandes, pero no tienen nada dentro. No hay nada verdadero allí. No hay nada de sustancia. 8. En lugar de procurar algunas satisfacciones superficiales y de cumplir un papel frente a los demás, lo mejor es dejar brotar preguntas decisivas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué busco? ¿Qué sentido quiero que tenga mi vida? ¿Mis elecciones o mis acciones? ¿Por qué y para qué estoy en este mundo? ¿Cómo querré valorar mi existencia cuando llegue a su final? ¿Qué significado quisiera que tenga todo lo que vivo? ¿Quién quiero ser frente a los demás? ¿Quién soy frente a Dios? Estas preguntas me llevan a mi corazón. Volver al corazón. 9. En este mundo líquido es necesario hablar nuevamente del corazón, apuntar hacia allí donde cada persona, de toda clase y condición, hace su síntesis. Allí donde los seres concretos tienen la fuente y la raíz de todas sus demás potencias, convicciones, pasiones, elecciones. Pero nos movemos en sociedades de consumidores seriales que viven al día y dominados por los ritmos y ruidos de la tecnología, sin mucha paciencia para hacer los procesos que la interioridad requiere. En la sociedad actual, el ser humano corre el riesgo de perder su centro, el centro de sí mismo. El hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y en su obrar. Modelos de comportamiento bastante difundidos, por desgracia, exasperan su dimensión racional tecnológica o, al contrario,
su dimensión instintiva. Falta corazón. 10. Ahora bien, el problema de la sociedad líquida es actual, pero la desvalorización del centro íntimo del hombre, el corazón, viene de más lejos. La encontramos ya en el racionalismo griego y precristiano, en el idealismo poscristiano o en el materialismo en sus diversas formas. El corazón ha tenido poco lugar en la antropología y el gran pensamiento filosófico le resulta una noción extraña. Se han preferido otros conceptos como el de razón, voluntad o libertad. Su significado es impreciso y no se le concedió un lugar específico en la vida humana. Quizás porque no era fácil colocarlo entre las ideas claras y distintas, o por la dificultad que supone el conocimiento de uno mismo. Pareciera que lo más íntimo es también lo más lejano a nuestro conocimiento, tal vez porque el encuentro con el otro no se consolida como camino para encontrarse a sí mismo, ya que el pensamiento vuelve a desembocar en un individualismo enfermizo. Muchos se sintieron seguros en el ámbito más controlable de la inteligencia y de la voluntad para construir sus sistemas de pensamiento. Por no encontrarle lugar al corazón mismo, distinto de las potencias y pasiones humanas consideradas aisladamente unas de otras, tampoco se desarrolló ampliamente la idea de un centro personal donde lo único que puede unificar todo es, en definitiva, el amor. 11. Si el corazón está devaluado, también se devalúa lo que significa hablar desde el corazón, actuar con corazón, madurar y cuidar el corazón. Cuando no se aprecia lo específico del corazón, perdemos las respuestas que la sola inteligencia no puede dar. Perdemos el encuentro con los demás, perdemos la poesía y nos perdemos la historia y nuestras historias, porque la verdadera aventura personal es la que se construye desde el corazón. Al final de la vida contará solo eso. 12. Hay que afirmar que tenemos corazón, que nuestro corazón coexiste con los otros corazones que le ayudan a ser un tú. Como no podemos desarrollar ampliamente este tema, nos valdremos de un personaje de novela, el Stavroguin de Dostoyevsky. Romano Guardini lo muestra como la encarnación misma del mal, porque su característica principal es no tener corazón. Stavroguin, empero, no tiene corazón y, por tanto, su espíritu es algo frío y sin contenido, y su cuerpo se envenena en la inercia y en la sensualidad bestial. De esta suerte no puede llegar hasta los demás hombres y ninguno de ellos puede llegar verdaderamente a él porque, en efecto, es el corazón el que crea las posibilidades de encuentro. Por el corazón estoy yo al lado del otro y otro está cerca de mí. Solo el corazón puede acoger y dar un hogar. La intimidad es el acto, la esfera del corazón. Stavroguin, empero, es una persona distanciada. Está muy lejos incluso de sí mismo, pues lo íntimo del hombre está en el corazón y no en el espíritu. Que la interioridad resida en el espíritu no es propio de lo humano, mas cuando el corazón no vive, el hombre está no en sí mismo, sino junto a sí mismo. 13. Necesitamos que todas las acciones se pongan bajo el dominio político del corazón, que la agresividad y los deseos obsesivos se aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece
y en la fortaleza que tiene contra los males. Que la inteligencia y la voluntad se pongan también a su servicio, sintiendo y gustando las verdades más que queriendo dominarlas, como suelen hacer algunas ciencias. Que la voluntad desee el bien mayor que el corazón conoce, y que también la imaginación y los sentimientos se dejen moderar por el latido del corazón. 14. Se podría decir que, en último término, yo soy mi corazón, porque es lo que me distingue, me configura en mi identidad espiritual y me pone en comunión con las demás personas. El algoritmo en acto en el mundo digital muestra que nuestros pensamientos y lo que decide la voluntad son mucho más estándar de lo que creíamos. Son fácilmente predecibles y manipulables, no así el corazón. 15. Se trata de una palabra importante para la filosofía y la teología, que buscan alcanzar una síntesis integradora. De hecho, la palabra corazón no puede ser agotada por la biología, por la psicología, por la antropología o por cualquier ciencia. Es una de esas palabras originarias que significan realidades que competen al hombre precisamente en cuanto totalidad, en cuanto persona corpóreo-espiritual. Entonces, no es más realista el biólogo cuando habla sobre el corazón porque solo ve una parte, y la totalidad no es menos real, sino que lo es aún más. Tampoco un lenguaje abstracto podría tener el mismo significado concreto y simultáneamente integrador. Si bien corazón nos lleva al centro íntimo de nuestra persona, también nos permite reconocernos en nuestra integridad y no solo en algún aspecto aislado. 16. Por otra parte, esta fuerza única del corazón nos ayuda a entender por qué se dice que cuando se capta alguna realidad con el corazón, se la puede conocer mejor y más plenamente. Esto inevitablemente nos lleva al amor del que es capaz ese corazón, ya que lo más íntimo de la realidad es amor. Para Heidegger, según la interpretación que hace de él un pensador actual, la filosofía no comienza con un concepto puro o una certeza, sino con una conmoción. El pensar tiene que haber sido conmovido antes de trabajar con conceptos o mientras trabaja con ellos. Sin una emoción profunda, el pensar no puede comenzar. La primera imagen mental sería la piel de gallina. Lo primero que hace pensar y preguntar es la emoción profunda. La filosofía siempre sucede en un estado de ánimo fundamental. Y aquí aparece el corazón, que alberga los estados de ánimo, trabaja como un custodio del estado de ánimo. El corazón oye de una manera no metafórica la silenciosa voz del ser, dejándose templar y determinar, armonizar y unificar por ella. El corazón que une los fragmentos. 17. Al mismo tiempo, el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construya con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Solo se mantendrían en pie dos mónadas que se juntan pero que no se conectan realmente. Anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Finalmente llegamos a la pérdida del deseo, porque el otro desaparece del horizonte y nos encerramos en nuestra mismidad, sin capacidad de relaciones sanas. Por consiguiente, nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Como diría Heidegger, para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes.
18. Vemos así cómo se produce en el corazón de cada uno esta paradójica conexión entre la valoración del propio ser y la apertura a los otros, entre el encuentro tan personal consigo mismo y la donación de sí a los demás. Solo se llega a ser uno mismo cuando se adquiere la capacidad de reconocer al otro y se encuentra con el otro quien puede reconocer y aceptar la propia identidad. 19. El corazón también es capaz de unificar y armonizar tu historia personal, que parece fragmentada en 1000 pedazos, pero donde todo puede tener un sentido. Es lo que expresa el Evangelio en la mirada de María, que miraba con el corazón. Ella era capaz de dialogar con las experiencias atesoradas, ponderándolas en el corazón, dándoles tiempo, simbolizando y guardando dentro para recordar. En el Evangelio, la mejor expresión de lo que piensa un corazón son los 2 pasajes de San Lucas que nos dicen que María atesoraba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Lucas 2, 19, 51. El verbo simbalein, del que proviene símbolo, significa ponderar, reunir 2 cosas en la mente y examinarlas con uno mismo, reflexionando, dialogando interiormente. En Lucas 2, 51, dieterei es guardaba cuidadosamente, y lo que ella conservaba no era sólo la escena que veía, sino también lo que no entendía todavía, y aún así permanecía presente y vivo en la espera de unirlo todo en el corazón. 20. En el tiempo de la inteligencia artificial no podemos olvidar que para salvar lo humano hacen falta la poesía y el amor. Lo que ningún algoritmo podrá albergar será, por ejemplo, ese momento de la infancia que se recuerda con ternura y que, aunque pasen los años, sigue ocurriendo en cada rincón del planeta. Pienso en el uso del tenedor para sellar los bordes de esas empanadillas caseras que hacemos con nuestras madres o abuelas. En ese momento de aprendiz de cocinero, a medio camino entre el juego y la adultez, donde se asume la responsabilidad del trabajo para ayudar al otro. Al igual que el tenedor podría nombrar miles de pequeños detalles que sustentan las biografías de todos. Hacer brotar sonrisas con una broma, calcar un dibujo al contraluz de una ventana, jugar el primer partido de fútbol con una pelota de trapo, cuidar gusanillos en una caja de zapatos, secar una flor entre las páginas de un libro, cuidar un pajarillo que se ha caído del nido, pedir un deseo al deshojar una margarita. Todos esos pequeños detalles, lo ordinario, extraordinario, nunca podrán estar entre los algoritmos, porque el tenedor, las bromas, la ventana, la pelota, la caja de zapatos, el libro, el pajarillo, la flor, se sustentan en la ternura que se guarda en los recuerdos del corazón. 21. Ese núcleo de cada ser humano, su centro más íntimo, no es el núcleo del alma, sino de toda la persona en su identidad única que es anímica y corpórea. Todos unifican el corazón, que puede ser la sede del amor con la totalidad de sus componentes espirituales, anímicos y también físicos. En definitiva, si allí reina el amor, una persona alcanza su identidad de modo pleno y luminoso, porque cada ser humano ha sido creado ante todo para el amor. Está hecho en sus fibras más íntimas para amar y ser amado. 22. Por esta razón, viendo cómo se suceden nuevas guerras con la complicidad, tolerancia o indiferencia de otros países,
o con meras luchas de poder en torno a intereses parciales, podemos pensar que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. Bastaría mirar y oír a las ancianas de las distintas partes en pugna, cautivas de estos conflictos devastadores. Es desgarrador verlas llorando a sus nietos asesinados o escucharlas desear la propia muerte porque se han quedado sin la casa donde han vivido siempre. Ellas, que muchas veces han sido modelos de fortaleza y resistencia a lo largo de vidas difíciles y sacrificadas, ahora que llegan a la última etapa de su existencia, no se les ofrece una merecida paz, sino angustia, miedo e indignación. El recurso de decir que la culpa es de otros no resuelve este drama vergonzoso. Ver llorar a las abuelas sin que se nos vuelva intolerable es signo de un mundo sin corazón. 23. Cuando cada uno reflexiona, busca, medita sobre su propio ser y su identidad, o analiza las cuestiones más elevadas, cuando piensa acerca del sentido de su vida e incluso si busca a Dios, aun cuando experimente el gusto de haber vislumbrado algo de la verdad, eso necesita encontrar su culminación en el amor. Amando, la persona siente que sabe por qué y para qué vive. Así todo confluye en un estado de conexión y de armonía. Por eso, frente al propio misterio personal, quizás la pregunta más decisiva que cada uno podría hacerse es: ¿tengo corazón? El fuego. 24. Esto ofrece consecuencias para la espiritualidad. Por ejemplo, la teología de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola tiene por principio el affectus. Lo discursivo se construye sobre un querer fundamental, con toda la fuerza del corazón, que da potencia y recursos a la tarea de reorganizar la vida. Las reglas y composiciones del lugar que implementa Ignacio obran en función de un fundamento distinto de ellas, lo desconocido del corazón. Michel de Certeau hace ver cómo las mociones de las que habla San Ignacio son las irrupciones de un querer de Dios y de un querer del propio corazón que permanece otro en relación con el orden manifiesto. Algo inesperado se pone a hablar en el corazón de la persona, algo que nace de lo incognoscible, remueve la superficie de lo conocido y lo conflictúa. Es el origen de un nuevo ordenamiento de la vida a partir del corazón. No se trata de discursos racionales que habría que llevar a la práctica, haciéndolos pasar a la vida, de modo que la afectividad y la práctica serían simplemente consecuencias, en dependencia de conocimientos asegurados. 25. Allí donde el filósofo detiene su pensamiento, el corazón creyente ama, adora, pide perdón y se ofrece a servir en el lugar que el Señor le da a elegir para que lo siga. Entonces entiende que es el tú de Dios y que puede ser un yo porque Dios es un tú para él. El hecho es que solo el Señor nos ofrece tratarnos como un tú siempre y para siempre. Aceptar su amistad es cuestión de corazón, y eso nos constituye como personas en el sentido pleno de la palabra. 26. San Buenaventura decía que al fin de cuentas hay que preguntarle no a la luz, sino al fuego, y enseñaba que la fe está en el intelecto, de modo que provoca el afecto. Por ejemplo, conocer que Cristo ha muerto por nosotros no se queda en conocimiento, sino que necesariamente se convierte en afecto, en amor. En esta línea, San John Henry Newman
tomó como lema la frase cor ad cor loquitur, porque más allá de toda dialéctica, el Señor nos salva hablando a nuestro corazón desde su corazón sagrado. Esta misma lógica hacía que para él, gran pensador, el lugar del encuentro más hondo consigo mismo y con el Señor no fuera la lectura o la reflexión, sino el diálogo orante, de corazón a corazón, con Cristo vivo y presente. Por eso Newman encontraba en la Eucaristía el corazón de Jesucristo vivo, capaz de liberar, de dar sentido a cada momento y de derramar la verdadera paz al ser humano. Sacratísimo y muy amado corazón de Jesús, estás oculto en la Santa Eucaristía y sufres aún por nosotros. Te venero, pues, con todo mi mejor amor y reverencia, con mi ferviente afecto, con mi mayor sumisión y la más resuelta voluntad. Dios mío, cuando condesciendes a sufrir que te reciba, te coma y te beba, y por un momento estableces tu morada en mí, haz que mi corazón lata con el tuyo, purifícalo de todo lo que es terrenal, de todo lo que es orgullo y sensualidad, de todo lo que es duro y cruel, de toda perversidad, de todo desorden, de toda mortandad. Llénalo tanto de ti que ni los acontecimientos del momento ni las circunstancias de la época tengan poder de alterarlo, sino que en tu amor y en tu temor pueda hallarse en paz. 27. Ante el corazón de Jesús vivo y presente, nuestra mente comprende, iluminada por el Espíritu, las palabras de Jesús. Así nuestra voluntad se pone en marcha para practicarlas. Pero esto podría quedarse en una forma de moralismo autosuficiente. Sentir y gustar al Señor y honrarlo es cosa del corazón. Únicamente el corazón es capaz de poner a las demás potencias y pasiones, a toda nuestra persona en actitud de reverencia y de obediencia amorosa al Señor. El mundo puede cambiar desde el corazón. 28. Nuestras comunidades solo desde el corazón lograrán unir sus inteligencias y voluntades diversas y pacificarlas para que el Espíritu nos guíe como red de hermanos, ya que pacificar también es tarea del corazón. El corazón de Cristo es éxtasis, es salida, es donación, es encuentro. En él nos volvemos capaces de relacionarnos de un modo sano y feliz y de construir en este mundo el reino de amor y de justicia. Nuestro corazón, unido al de Cristo, es capaz de este milagro social. 29. Tomar en serio el corazón tiene consecuencias sociales. Como enseña el Concilio Vaticano II, tenemos todos que cambiar nuestros corazones, con los ojos puestos en el orbe entero y en aquellos trabajos que todos juntos podemos llevar a cabo para que nuestra generación mejore. Porque los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. Ante los dramas del mundo, el Concilio invita a volver al corazón, explicando que el ser humano, por su interioridad, es, en efecto, superior al universo entero. A esta profunda interioridad retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. 30. Esto no significa confiar excesivamente en nosotros mismos. Tengamos cuidado. Advirtamos que nuestro corazón no es autosuficiente, es frágil y está herido.
Tiene una dignidad ontológica, pero al mismo tiempo debe buscar una vida más digna. Dice también el Concilio Vaticano II que el fermento evangélico ha despertado y despierta en el corazón del hombre esta irrefrenable exigencia de la dignidad, aunque para vivir conforme a esa dignidad no nos basta conocer el Evangelio ni cumplir mecánicamente lo que nos manda. Necesitamos el auxilio del amor divino. Acudamos al corazón de Cristo, ese centro de su ser, que es un horno ardiente de amor divino y humano, y es la mayor plenitud que puede alcanzar lo humano. Allí, en ese corazón, es donde nos reconocemos finalmente a nosotros mismos y aprendemos a amar. 31. En definitiva, este corazón sagrado es el principio unificador de la realidad, porque Cristo es el corazón del mundo. Su Pascua de muerte y resurrección es el centro de la historia, que gracias a Él es historia de salvación. Todas las criaturas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término común que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. Ante el corazón de Cristo pido al Señor que una vez más tenga compasión de esta tierra herida, que Él quiso habitar como uno de nosotros, que derrame los tesoros de su luz y de su amor, para que nuestro mundo que sobrevive entre las guerras, los desequilibrios socioeconómicos, el consumismo y el uso antihumano de la tecnología, pueda recuperar lo más importante y necesario, el corazón.